Y así de esta manera retornamos con la información y como siempre lo hacemos en este nuevo bloque, vamos a recordarles los principales títulos de la edición del día de hoy. En Entre Líneas Bonaerense Noticias, títulos. Vecinos organizan fiesta ochentosa para hacerles frente a la crisis y divertirse con poco dinero. La idea de un grupo de vecinos para superar lo que está pasando actualmente en nuestro país y a un bajo costo. Marcha en contra del Código de Convivencia en la Ciudad de La Plata. Una importante cantidad de ciudadanos se han acercado a la puerta de la municipalidad en reclamo y por estar justamente en contra del nuevo Código de Convivencia en esa ciudad. Buenos vecinos, y así podríamos decir irónicamente, porque en Luis Guillón cientos de chivarrianos fueron estafados por una vecina. Los padres de la acusada afirman que su hija tiene doble personalidad, mientras que en La Plata, y gracias a la cámara de seguridad, descubrieron que una vecina les robaba. Buenos vecinos en el programa del día de hoy. Y además, exhibición solidaria de artes marciales sucederá este domingo. Nos vienen a contar Delia Herrera y Federico Décima todo lo que va a acontecer en el José María Gatica en Necol 2548 este domingo en Ingeniero Budge, en un encuentro realmente que será para toda la familia. Y además, los bloques de Mario Gamarra, que nos hablará del Hotel de los Inmigrantes, entre otros temas, en una semana muy, pero muy cargada de importantes fechas, justamente en nuestro efemérides del día. Mientras que Cristina nos hablará de cómo hacerle frente al estrés. Todo eso en la edición del día de hoy. Y luego de compartir los títulos con todos ustedes, volvemos a visitar nuestra página, la que siempre compartimos, www.entrelineasbonaerenses.com. Aquí, para aquellos que no tienen internet, mostramos cuáles son las noticias del día. Máximo Kirchner homenajeó a su padre y apuntó a Macri. La gente tiene hambre. El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó en La Matanza los actos por el 8º aniversario de la muerte de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, en un acto en La Matanza durante el cual, rodeado de intendentes peronistas, acusó al presidente Mauricio Macri de haber convertido al Congreso en la escribanía del Fondo Monetario Internacional. Esta semana la noticia quizás más importante, que el Senado aprobó el proyecto de alcohol cero para conductores de 21 años. Tan importante que el Senado bonaerense aprobó el proyecto de ley que promueve alcohol cero para conductores menores de 21 años y principiantes, que incrementa las penas para aquellas personas que superen los niveles permitidos. La iniciativa fue girada ahora a la Cámara de Diputados. Atención con esto porque es una gran novedad. Alcohol cero, por lo menos en las rutas y calles de la provincia de Buenos Aires. Ya hay media sanción. Nadie podría tener ni el más mínimo valor de alcohol en la sangre si esto sale finalmente aprobado por ley en la provincia de Buenos Aires. Mario Gamarra, bienvenido, nos va a contar sobre el Hotel de los Inmigrantes, pero a su vez nos hablará también de las fechas importantes porque fue el cumpleaños de uno de los más grandes de la historia en materia futbolística en la Argentina y uno de los más extraordinarios que existe a nivel mundial, como es Diego Armando Maradona. Un vecino que nació en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, y que creció indudablemente hasta llegar a lo máximo que puede llegar un ser humano, que es conquistar prácticamente en el ambiente futbolístico a todo un planeta con su forma y su juego. Y además, otros efemérides más que nos contará seguramente Mario. Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es otra emisión de Cultura 10 dentro del bloque de Entre Líneas Bonaerense. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Gracias. Esta semana recordamos, por ejemplo, que fue el fin de una dictadura y el principio de nuestra democracia en 1983. También recordamos el Día de Todos los Santos.
Yo personalmente recuerdo el día del cumpleaños de mi mamá, que también justamente es el cumpleaños de un vecino que nació en Levita de Lanús, pero se crió en Fiorito, y estoy hablando del Diego, del 10, que le mandamos un fuerte saludo a Diego Maradona. Ahora, qué contraste las situaciones, ¿no? De la Argentina y de esta Argentina que estamos viviendo ahora. Recuerdo que cuando venían los inmigrantes a la Argentina eran recibidos y atendidos, acogidos en nuestra tierra, y había un hotel, el Hotel de los Inmigrantes, para convencerlos de que acá tenían trabajo, tenían recursos para hacerse argentinos. Y fue muchísimo. Creo que casi todos nosotros descendemos de esa mezcla de europeos con criollos o con nativos o gente originarios. Vamos a ver un informe al respecto de ese Hotel de los Inmigrantes. Adelante, señor director. Entre estas paredes, sobre estos azulejos blancos, pasaron muchos de los miles de inmigrantes que durante la primera mitad del siglo XX llegaron a esta orilla del Río de la Plata. Estamos en Buenos Aires, en el antiguo hotel de inmigrantes que recibía a los miles de viajeros sin los cuales la Argentina que hoy conocemos no existiría. Convertido hoy en el Museo de la Inmigración, el hotel aún se levanta, escoltado a un lado por el río que arrastraba los barcos y al otro por el Buenos Aires del siglo XXI. Con cabida para unas 3.000 personas, este lugar era el primer checkpoint para los recién llegados a Argentina entre 1911 y 1953, los años en los que funcionó el hotel. Los documentos de entrada de Albert Einstein, Federico García Lorca o la actriz Margarita Xirgu aún descansan en estos cajones, entre los miles que pertenecieron a personas anónimas. Los que venían a buscarse la vida podían quedarse aquí hasta 5 noches, con cama y comida garantizada, aunque normalmente la estancia podía alargarse si era necesario. Bueno, ahora estamos en la sala de nuestra exposición permanente. Esta sala originalmente era uno de los dormitorios. Estamos justamente en el tercer piso, en los dormitorios aquí, en el segundo y tercer piso dormían las mujeres y los niños, en el primer piso dormían los hombres. En esta sala se alojaban durante las horas de la noche solamente, porque la rutina del hotel de inmigrantes era bastante estricta. Aquí se podía subir a las 7, 8 de la noche, después de haber cenado, y a la mañana, a las 6 de la mañana, las celadoras o los celadores levantaban a todo el mundo y por tandas iban bajando a desayunar en el comedor que estaba en la planta baja. Se despertaban temprano, desayunaban café o mate con pan recién hecho y, mientras los hombres salían a buscar trabajo, las mujeres colaboraban en la limpieza y la lavandería o cuidaban a los niños. El gobierno argentino, interesado en facilitar la inmigración, era el impulsor y financiador del hotel. Mayoritariamente los que se alojaron en el hotel provenían de Europa y algunos de Medio Oriente. Los europeos que venían eran los que, digamos, en la generación del 80 había, digamos, opinado que eran los mejores o los más aptos trabajadores que supuestamente iban a mejorar la raza argentina. Ellos esperaban justamente toda la inmigración del norte de Europa, o sea, belgas, alemanes, franceses, holandeses, ingleses, escandinavos, pero bueno, la sorpresa se la llevaron porque en lugar de venir esa gente que ellos esperaban, empezaron a llegar más gente del sur de Europa, italianos y españoles fundamentalmente. Así que bueno, tuvieron que rever su estrategia, pero de todas maneras el flujo continuó, o sea, más o menos a partir de 1870 comenzó el flujo importante de inmigrantes y continuó, salvo en el interludio de la Primera Guerra,
hasta 1930 con cifras bastante importantes en cuanto a cantidad de inmigrantes por año. El actual museo cuenta con una exposición permanente dedicada a las distintas etapas de la migración: la partida, el viaje, la llegada y el asentamiento. La parte no permanente recoge la historia de los dos colectivos que llegaron en mayor número, los italianos y los españoles. Si bien, digamos, la llegada de españoles a nuestro país desde la colonia, el movimiento masivo de inmigrantes empezó en el último tercio del siglo XIX. En el caso de los españoles particularmente se aceleró a partir de la década de 1890, empezaron a venir más cantidades. En el periodo anterior, o sea, más o menos entre 1870 y 1890, la mayoría de los arribados eran italianos. Pero luego a partir de 1890 empezaron a llegar más españoles que italianos, hasta llegar inclusive en algunos casos a sobrepasar, aunque en el número total los italianos siempre fueron mayoría. En un país tan vasto como Argentina, que necesitó de una amplia labor de colonización, la mayoría de los españoles llegaron ya cuando la tierra estaba ocupada y su precio era alto, por lo que se dedicaron mayoritariamente al comercio en zonas urbanas. De ese modo, hacia 1910, el 20% de los comercios de la ciudad de Buenos Aires estaban ya en manos de los españoles. Cafés, restaurantes, hoteles. Venían por distintas vías, pero básicamente la mayoría de ellos venían con una idea que era la de hacer un capital muchas veces para volver a su lugar de origen y tener una inversión, poder hacer una inversión, poder comprar una tierra. Otras veces venían en una estrategia familiar que priorizaba, digamos, el trabajo de los hijos mayores para que pudieran colaborar con la economía familiar y sostener la propiedad que tenían en su pueblo. Generalmente era muy común en la zona de los minifundios, que en la medida que la economía internacional entró en una etapa de inserción en los mercados mundiales, muchas zonas de Europa entraron en crisis la agricultura porque no daba, digamos, rendimiento, la productividad como para poder mantener una familia. Caso, por ejemplo, típico del minifundio gallego o el minifundio en la zona de Trieste, en Italia. Esas eran zonas de minifundio que se pudieron mantener gracias justamente a las remesas de los inmigrantes que enviaban, digamos, todos los meses para que las familias pudieran seguir pagando los impuestos y los gastos que generaba la propiedad. En contra de lo que se pueda pensar, entre los españoles, los que viajaban estaban alfabetizados en una proporción mayor a la media de su país. Si en la península un 50% de la población sabía leer y escribir, en los barcos lo hacía el 70%. Esto era en parte una estrategia. El más preparado, con más posibilidades de éxito, emprendía la travesía para dar mayores garantías a la familia que quedaba atrás. Y es que normalmente la decisión de partir no era individual, sino familiar. El legado de estos inmigrantes se nota en los apellidos, costumbres, comidas, en la forma de vida, aún a día de hoy. Lo criollo se mezcla con lo español, lo italiano, lo alemán, lo irlandés, etc., hasta dar lugar al mosaico que hoy es la sociedad argentina. Bueno, espero que les haya gustado un poquito para tener contraste de nuestras realidades, de todas estas Argentinas que estamos viviendo, ¿no? Y llegar a tener su propia evaluación con respecto a nuestra manera de pensar, cómo era antes, cómo es ahora. Los veo la próxima semana. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Mario, y ahora vamos a ir a responder, o mejor dicho, antes que responder, contarles en La Voz del Vecino las últimas novedades que tenemos. Entre ellas, por ejemplo, hemos recibido de que en estos días, a partir del próximo lunes, tendremos una gran novedad. Pero ahora hacemos la apertura de La Voz del Vecino. Y en La Voz del Vecino, en Entre Líneas Bonaerense Noticias, nos ha llegado también este mensaje por parte
de quienes vienen desarrollando una intensa actividad en la institución de Bases para la Acción y Participación Ciudadana. Este mensajito nos llegó a través del WhatsApp y nosotros le mostramos porque se viene en esta institución las clases de rock. Lo vemos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, se vienen las clases de rock and roll acá en el Club Deportivo Gatica. Así que bueno, los quiero invitar a todos el día 5, lunes 5 a las 19 horas, para que vengan a conocernos. Vamos a hacer una muestra, una exhibición de los trabajos que damos. Esto es para todos, niños, adolescentes, adultos. Así que bueno, los esperamos a todos para que puedan venir a compartir con nosotros una linda tarde. Así que bueno, los espero. Quiero realizar una denuncia. En el gremio SOEME, que está intervenido en la delegación de Florencio Varela, se truchaban las licencias médicas, aparte del dinero que cobraban, además de los analíticos, todos con sellos falsos. Eso debe pasar en casi todas las delegaciones de la provincia de Buenos Aires, porque era una forma habitual de realizar esas acciones. Muchas gracias. Y luego de compartir la voz del vecino con los mensajes que nos van llegando a nuestra vía de comunicación, como siempre, en forma permanente, a quienes agradecemos mucho la participación activa de todos los vecinos de Lomas de Zamora. Vamos a ir nuevamente a nuestra página, la página de Entre Líneas Bonaerenses. Aquí tenemos, entre otras informaciones, que la inseguridad afectó nuevamente a la línea 540 de Lomas de Zamora. Un chofer fue amenazado y herido con una piedra y los trabajadores analizan qué medidas van a tomar en los próximos días, debido a que no es la primera vez que padece este tipo de agresión en la zona de Ingeniero Budge. Por otro lado, Viñales suma apoyos en su lucha para enfrentar a Insaurralde. Desde el partido intransigente local ratificaron el respaldo del exconcejal en su búsqueda de disputar una interna con el actual intendente Martín Insaurralde. En este caso, el presidente del partido intransigente de Lomas de Zamora, Alberto Angueira, confirmó que el espacio conformará una lista para presentarse en los próximos comicios dentro del distrito. Macri felicitó a Bolsonaro y lo convocó a trabajar por el bienestar de argentinos y brasileros. El presidente Mauricio Macri felicitó esta semana al flamante mandatario electo de Brasil, Bolsonaro, y deseó que trabajen pronto juntos por la relación entre ambos países. Bueno, obviamente que hay una gran preocupación porque el gabinete de Bolsonaro, el nuevo presidente electo de Brasil, en un 80% está integrado por militares. Ultraderecha, el gobierno que ha ganado las últimas elecciones en Brasil. Esto también fue noticia en nuestro programa y lo compartimos con todos ustedes. Y esto mismo, quiero decir, es lo que dice Néstor. Dice, vamos a ponerle plata a la gente. Y eso que parece una política social, eso que parece, dicen ellos, populismo, clientelismo, es en realidad la más sana y la más efectiva y la única, diría yo, política de crecimiento. Porque cuando vos ponés 3 millones de nuevos jubilados, 3,6 millones de asignaciones universales por hijo, 800.000 planes Progresar, 200.000 viviendas con el Procrear, lo que estás haciendo es generando alguien que satisface una necesidad, pero que la plata no se la queda, sino que la pasa. ¿Y la pasa dónde? Al mercado interno. Entonces también hay una empresa que recibe ese dinero y también un empresario que contrata a un trabajador y que le paga un salario. Yo lo decía el otro día, parafraseando a Dolina, eso los economistas lo llamamos multiplicador, pero acá en Argentina lo llamamos peronismo. Seguimos contándoles la realidad en nuestro programa. Hemos hablado mucho, especialmente, sobre todo lo que ha sucedido esta semana, especialmente sobre las informaciones de nuestra zona. Marcha en contra del Código de Convivencia en la Ciudad de La Plata. Una importante cantidad de ciudadanos se han acercado a las puertas de la municipalidad en reclamo y por estar justamente en contra del nuevo Código de Convivencia en esa ciudad. Ahora nos van a dirigir la palabra
por parte de los colectivos de abogadas y abogados jurídicos del pueblo, compañeros del CIAC y la CIEGA. Así que bueno, le pasamos la palabra a los. Bueno, hola, buenas tardes. También soy del colectivo de la CIEGA. Recién acabamos de salir de la municipalidad, acá con compañeros y compañeras del CIAC. Hemos presentado una nota firmada por la gran mayoría de las organizaciones políticas, movimientos sociales que están acá movilizados, pidiendo formalmente al gobierno, al Consejo Liberal, de la Popular, que escuche la Popular, que escuche las voces de todos y todas quienes están aquí movilizados en la calle, repudiando este código de convivencia que no tiene absolutamente nada bueno para ofrecernos a ninguno de los sectores. Así que bueno, ahí quedó hecha la presentación con la firma de todos los compañeros y compañeras que están acá movilizados, también pidiendo concretamente que se abran las puertas del municipio para que todos nosotros, nosotras podamos participar de las reuniones, de las sesiones, de todos los espacios donde los concejales que deberían representarnos a nosotros y nosotras se puedan oír ahí adentro y puedan retomar la palabra de todos quienes están acá. Lógicamente, como ya se viene abordando, este código de convivencia no es otra cosa en realidad que un nuevo intento de avasallar los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras de esta ciudad, del Partido de La Plata, que no tiene nada bueno para traernos, que lo único que trae es palo, que lo único que trae es represión, es criminalización, es judicialización de las luchas populares, de los militantes sociales, e incluso incluye una serie de normas ridículas, además de aquellas más graves, como por ejemplo la de movilizarnos, la de poder reclamar ante las autoridades como lo estamos haciendo en este momento. Hay que pedir 48 horas de anticipación y bajo determinadas condiciones para poder hacer exactamente lo que estamos haciendo acá: reclamar, pedir y hacer escuchar la voz de los y las trabajadores y trabajadoras. Así, de esta manera llegamos al final por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente nos ha quedado muy corto el programa, pero bueno, la idea es tratar de compartir lo más importante, lo que a usted le va a interesar y lo que creemos que es realmente que usted debe saberlo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de Entre Líneas Bonaerense Noticias. Gracias y hasta la próxima.